La carretera hacia Santa Ruina estaba cubierta de polvo y abandono. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre sin un estremecimiento, como si las sílabas mismas arrastraran un eco maldito. Sin embargo, Elena, Julián, Marco y Sofía decidieron ignorar todas las advertencias. Jóvenes, incrédulos y con hambre de adrenalina, viajaban al lugar que había sido evacuado décadas atrás, cuando un accidente químico cubrió la ciudad con un veneno invisible. El auto se deslizaba entre árboles secos y postes corroídos. Las casas aparecían a lo lejos como esqueletos de concreto, ventanas negras como órbitas vacías. Elena sintió un escalofrío, pero fingió valentía. «Es solo un pueblo viejo», dijo. Julián, el más sarcástico, rió con nerviosismo. «Perfecto para un reto de medianoche». No, cuando cruzaron el arco, oxidado con las letras desmoronadas de Bienvenidos a Santa Ruina, el silencio se volvió aplastante. Ni grillos ni viento, solo el crujido de sus pasos sobre el asfalto agrietado. Sofía, sensible a presencias invisibles, murmuró: «Aquí todavía vive algo». Se adentraron por calles desiertas, observando coches oxidados, columpios que se mecían solos y muñecas rotas en los jardines. Marco, siempre con su cámara, grababa todo. Cada esquina parecía más irreal, como si el tiempo se hubiera congelado en un instante maldito. Al llegar a la plaza principal, encontraron la iglesia con puertas abiertas. Dentro, los bancos estaban cubiertos de polvo, pero las velas aún goteaban cera fresca. Un olor a incienso quemado impregnaba el aire. Julián tomó una de las velas encendidas. ¿Quién viene aquí si se supone que está abandonado? De pronto, un repicar de campanas resonó desde el campanario. Todos se miraron, aterrados. Nadie había tocado nada. Marco apuntó la cámara hacia arriba y logró captar una figura fugaz entre las sombras, alta, encorvada, con un rostro desfigurado por vendas. El tañido cesó de golpe. La iglesia se sumió en un silencio insoportable. Elena quiso salir corriendo, pero algo invisible empujó las puertas, cerrándolas con un estruendo. Las velas parpadearon violentamente y las imágenes religiosas parecieron derretirse, como si lloraran sangre negra. Sofía cayó de rodillas, tapándose los oídos, mientras susurraba entre sollozos: «No debimos entrar. Ahora nos escuchan». El golpe seco que cerró las puertas de la iglesia resonó en los huesos de los 4 jóvenes. Marco, temblando, revisaba la grabación en su cámara. En la pantalla se veía borroso, pero aquella figura encorvada permanecía en el campanario, observándolos. Elena intentó empujar las puertas, pero no cedieron. Julián, en un arranque de furia, lanzó la vela al suelo. La flama creció en segundos, como si la madera misma hubiera estado esperando arder. Sin embargo, en lugar de extenderse, el fuego se apagó bruscamente, dejando un olor a carne quemada que no provenía de ellos. De repente, un murmullo llenó la nave. Eran voces múltiples, superpuestas, hablando en un español antiguo, con giros que ninguno comprendía del todo. Sofía, con el rostro blanco como la cera, susurró: «Están rezando, pero no a Dios». El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Desde los vitrales rotos, comenzó a filtrarse una niebla grisácea, que reptaba por el suelo, trepando por sus piernas. Marco intentó abrir una ventana, pero estaba sellada, como si el vidrio hubiera sido fundido con la piedra. En medio de la bruma, se escuchó el llanto de un niño. Era claro, desgarrador. Elena, contra todo instinto, siguió el sonido hacia el altar. Ahí, sobre los manteles amarillentos, descansaba un pequeño zapato rojo cubierto de polvo. Cuando lo tocó, un grito agudo estalló dentro de su cabeza, como si miles de voces gritaran al unísono. Sofía comenzó a convulsionar en el suelo, los ojos en blanco. Su boca se abrió sola y, de ella, salió una frase en un tono grave que no era suyo. «Han roto el pacto». La ciudad despierta. Las bancas crujieron como si algo invisible se moviera entre ellas.
Una sombra más oscura que la propia oscuridad se deslizó por el pasillo central. Acercándose lentamente, Julián tiró de Sofía, intentando sacarla de aquel trance, pero ella no reaccionaba. El repicar de campanas volvió, aunque nadie las tocaba. El sonido era tan agudo que las paredes parecían vibrar. Marco gritó que había una salida lateral. Empujaron juntos, logrando abrir una rendija por donde escaparon a empujones. Afuera, la niebla se había extendido por toda la plaza. Las farolas oxidadas ahora parpadeaban con una electricidad imposible, iluminando figuras que se movían entre la bruma, siluetas humanas, con rostros borrados, que giraban lentamente hacia ellos. Sofía despertó de golpe, jadeando. «No nos dejarán ir», dijo. «La ciudad quiere que seamos parte de ella». Las calles de Santa Ruina parecían torcerse a medida que corrían. No importaba qué dirección tomaran, siempre regresaban a la plaza central, como si la ciudad se reconfigurara a su alrededor. El frío aumentaba y la niebla parecía tener peso, hundiéndolos en un mar de sombras. Marco, aún con su cámara en mano, notó algo en la pantalla. Aunque grababa a sus amigos, detrás de ellos aparecían figuras adicionales, rostros desencajados, cuerpos que se movían como marionetas rotas. Gritó para que lo vieran, pero al voltear, el espacio estaba vacío. Las casas cercanas comenzaron a emitir sonidos, golpes secos, arrastres de muebles, llantos apagados. Una ventana se quebró sola y una mano delgada, de piel ceniza, emergió intentando alcanzarlos. Elena retrocedió, tropezando con un cadáver reseco sentado en un banco, aún vestido con ropa de los años 70. Sus cuencas vacías parecían mirarla. «Nos tienen atrapados», murmuró Sofía, con la voz temblorosa. «Esto no es un accidente químico, es una maldición». Llegaron a un callejón estrecho, buscando refugio, pero las paredes comenzaron a latir como si respiraran, exhalando un aire pútrido. Los ladrillos rezumaban un líquido negro que goteaba lentamente al suelo, formando símbolos incomprensibles. Julián los reconoció de un libro antiguo que había leído en la universidad. Signos de invocación. El silencio se rompió con un gemido gutural que emergía de las paredes mismas. «Regresaron para alimentarnos», dijo Sofía, repitiendo palabras que no eran suyas. Marco la sacudió para despertarla, pero sus pupilas se dilataron hasta cubrir todo el ojo. De repente, las paredes se abrieron, como si la ciudad los engullera. Cayeron en una sala subterránea, iluminada por antorchas verdes que ardían sin consumirse. El suelo estaba cubierto de huesos humanos, crujientes bajo sus pasos. En el centro, un altar de piedra con marcas profundas, y sobre él, una figura encadenada, el mismo ser vendado que habían visto en la iglesia. Levantó la cabeza, revelando un rostro desfigurado, con la piel pegada al cráneo y una boca cosida con alambres oxidados. La criatura forcejeó, y con cada tirón, las cadenas resonaban como campanas. Las paredes del lugar susurraban su nombre, el vigía. Elena sintió un golpe en el pecho, como si el aire mismo la rechazara. Entendió demasiado tarde que Santa Ruina no era un pueblo muerto, era un organismo vivo, y ellos estaban dentro de su estómago. El vigía tiraba de las cadenas con furia. Cada vez que se tensaban, las paredes exudaban más líquido negro, que formaba charcos en el suelo de huesos. Elena retrocedió con repulsión, pero Sofía, como hipnotizada, se acercó al altar. «Él no es el enemigo», dijo con una voz que no era la suya, «es el guardián». Lo encadenaron para mantener el pacto. Julián gritó que se detuviera, pero Sofía ya estaba colocando sus manos sobre la piedra. El altar respondió absorbiendo su sangre, brotando cortes invisibles en su piel. Marco intentó apartarla, pero la superficie del altar se volvió viscosa, atrapando sus brazos.
El vigía abrió la boca cosida y un lamento gutural atravesó el aire, rompiendo los alambres uno por uno. Sus dientes podridos se asomaron en una sonrisa cruel. La cámara de Marco capturó todo, pero la pantalla comenzó a llenarse de estática, como si algo tratara de censurar lo que estaba grabando. Las antorchas verdes se tornaron rojas. Las paredes del subterráneo revelaron decenas de cadáveres incrustados, como si hubieran sido absorbidos por la piedra. Todos tenían los ojos abiertos, mirándolos fijamente. Elena comprendió la verdad. La ciudad no había sido evacuada, había sido sacrificada. Santa Ruina era un altar gigante, y los habitantes fueron la ofrenda inicial. Ahora ellos serían los siguientes. El vigía liberó un brazo, extendiéndolo hacia Sofía. Ella no mostró miedo, solo devoción. «Debemos sellar el pacto de nuevo», murmuró. Pero Julián, desesperado, arrancó un cráneo del suelo y lo lanzó contra la criatura. El golpe hizo temblar toda la sala. El vigía rugió y las cadenas restantes se rompieron. Libre al fin, se levantó con una altura imposible, golpeando el techo que se abrió como una herida. La ciudad entera tembló sobre ellos. «¡Corran!», gritó Elena, tirando de Sofía que luchaba por quedarse. Subieron por un pasadizo que se abrió en la pared, mientras el vigía ascendía tras ellos, arrastrando sus cadenas como serpientes de hierro. Salieron a la superficie, al corazón de la plaza. La iglesia había desaparecido, reemplazada por una grieta ardiente que iluminaba todo con un resplandor carmesí. Desde la fisura emergían manos espectrales, clamando por nuevas víctimas. Santa Ruina había despertado. La tierra seguía temblando mientras corrían entre las ruinas. El cielo se tornó carmesí, y las casas se deformaban como si respiraran. Santa Ruina ya no era un pueblo, era un monstruo vivo que se estiraba, se retorcía y gritaba con cada paso. Julián cayó al suelo, arrastrado por manos espectrales que surgían del pavimento. Marco lo sostuvo con fuerza, pero las garras invisibles desgarraron su pierna. La sangre salpicó, y el suelo la absorbió con ansia. Gritos humanos comenzaron a surgir de las paredes, como si la ciudad entera llorara de hambre. Elena sintió que algo la guiaba hacia el centro de la plaza. Allí, en medio de la grieta ardiente, emergía un corazón gigantesco, palpitante, hecho de carne y piedra. Cada latido hacía que la ciudad entera vibrara. Sofía cayó de rodillas ante aquel corazón, llorando. «Debemos entregarnos. Solo así se calma, solo así termina». «Estás loca», gritó Julián, tambaleando de dolor. Pero antes de que pudiera moverse, una ráfaga de niebla lo envolvió, y su cuerpo se endureció hasta volverse piedra. Sus ojos aún se movían, atrapados en la nueva escultura grotesca. Marco gritó su nombre, pero el corazón emitió un rugido grave que lo ensordeció. De pronto, cientos de rostros humanos se abrieron en la superficie de aquel órgano colosal, todos gimiendo, todos atrapados. Reconoció entre ellos a Julián, que ahora formaba parte del tejido vivo de la ciudad. Elena comprendió que ese era el destino de todos los que entraban, ser absorbidos por Santa Ruina. Marco intentó grabarlo, pero la cámara explotó en sus manos, dejándolo ensangrentado. El vigía apareció detrás de ellos, caminando lentamente, como un verdugo paciente. Cada paso hacía que las cadenas rotas tintinearan como campanas de funeral. «Ya no hay salida», murmuró Sofía, acercándose cada vez más al corazón palpitante. Elena la sujetó con fuerza, rogándole que no lo hiciera, pero el corazón comenzó a latir más rápido, exigiendo un sacrificio. El aire se volvió denso, y del cielo comenzaron a caer cenizas ardientes, quemando la piel de los vivos. Santa Ruina pedía sangre, el cielo rugía como un animal herido, las campanas invisibles repicaban sin cesar, mezclándose con los gritos de los rostros atrapados en el corazón de la ciudad. Elena, cubierta de ceniza y sangre, sostuvo a Marco, que apenas podía mantenerse en pie. Sofía seguía de rodillas, susurrando plegarias incomprensibles al monstruoso órgano. El vigía se acercó lentamente,
cada paso retumbando en la plaza. Sus ojos vendados parecían verlos igual. Extendió sus manos descarnadas hacia Sofía. Ella sonrió como si aceptara un destino inevitable. El pacto debe cumplirse, dijo, con la voz deformada por ecos. Uno debe quedarse para que los demás se liberen. Elena negó con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro, pero Sofía se levantó, caminando hacia el vigía con determinación. Marco, sangrando, intentó detenerla, pero cayó al suelo. Las cadenas rotas del vigía envolvieron el cuerpo de Sofía. Ella no gritó, al contrario, abrió los brazos como si abrazara la condena. Su piel comenzó a deshacerse, absorbida por las mismas piedras del suelo. Su rostro se multiplicó entre los miles que cubrían el corazón palpitante. El latido de la ciudad se calmó por un instante. El cielo pasó del rojo al gris. El vigía retrocedió, como satisfecho. La grieta ardiente empezó a cerrarse lentamente. Elena abrazó a Marco, llorando. ¿Acabó?, preguntó él con voz débil. Nadie respondió. Un silencio absoluto cubrió Santa Ruina. Los espectros se desvanecieron, las manos espectrales regresaron al suelo, y las paredes dejaron de sangrar. La ciudad parecía dormida de nuevo. Con esfuerzo, los dos sobrevivientes caminaron hacia la salida. El arco oxidado que decía bienvenidos a Santa Ruina reapareció frente a ellos. Atrás, la ciudad parecía un esqueleto inmóvil, tan muerto como al principio. Salieron tambaleando, jurando nunca volver. Pero antes de cruzar la última calle, Marco se detuvo. Miró a Elena con los ojos enrojecidos y le mostró su brazo. En la piel, símbolos negros ardían como brasas, formando lentamente un pacto nuevo. No nos dejó ir, susurró él. Santa Ruina vive en mí ahora. Elena gritó, pero era demasiado tarde. La sombra del vigía apareció reflejada en los ojos de Marco, sonriendo desde las profundidades. La ciudad había reclamado su ofrenda, y marcado al próximo guardián. La ciudad había reclamado su ofrenda, y marcado al próximo guardián. Elena sintió un frío recorrerle la espalda cuando vio los símbolos arder en la piel de Marco. Él respiraba con dificultad, y cada movimiento parecía más ajeno, como si algo invisible guiara sus pasos. Él me eligió, murmuró, su voz distante, hueca. Sus ojos parecían perder el brillo humano, quedando opacos como la niebla que envolvía la plaza. Elena quiso arrastrarlo fuera, pero el arco oxidado se cerró tras ellos con un estruendo, y la carretera desapareció, sustituida por un horizonte interminable de ruinas. Santa Ruina no los dejaba partir. A lo lejos, el vigía se erguía inmóvil, observando. No avanzaba, no atacaba, solo contemplaba, como si confirmara el relevo de su carga. Marco, temblando, comenzó a caminar hacia el corazón petrificado de la ciudad. Las sombras de antiguos habitantes emergieron para rodearlo, inclinándose ante él como si lo reconocieran. Cada paso de Marco resonaba como campanas fúnebres. Elena gritaba su nombre, pero su voz se perdía entre ecos deformados. La ciudad parecía absorber sus palabras, como si no quisiera que llegaran a destino. Cuando Marco tocó la superficie del corazón dormido, este volvió a latir lentamente, con un pulso grave que sacudía el suelo. Miles de rostros atrapados se agitaron, abriendo los ojos al mismo tiempo, y en medio de ellos, un nuevo espacio se formó, esperando a su guardián. La piel de Marco brilló con símbolos oscuros que se extendían por su brazo y pecho. No hubo gritos, no hubo lucha, solo un silencio solemne, como si aceptara lo inevitable. Su silueta se volvió cada vez más rígida, fundiéndose con la piedra y quedando inmóvil, parte del tejido eterno de la ciudad. Elena cayó de rodillas, llorando. El vigía, satisfecho, se desvaneció en la niebla. La plaza se sumió en calma, como si nada hubiera ocurrido. La ciudad había cumplido su ciclo, había dormido, había despertado, y había elegido un nuevo guardián. Elena,
Temblando, se levantó y caminó hacia el arco que lentamente volvía a abrirse. No sabía si estaba libre o si la ciudad simplemente la dejaba ir para ser su testigo. En el viento escuchó un susurro que parecía seguirla. Santa Ruina nunca muere, solo espera.